vamos a participar de la palabra de Dios. Les invito a que se pongan de pie un momentito, que busquen su Biblia. Vamos a leer el pasaje de 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, en la versión Reina Valera 60. También está en su material. La palabra del Señor dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Siéntense, por favor. Al leer este pasaje encontramos que las verdades centrales tienen que ver con la construcción y los constructores de la iglesia. Por eso hemos titulado el mensaje La construcción y los constructores. ¿Cómo es que se construye espiritualmente la iglesia de Dios? Se podrían haber estado preguntando los corintios. ¿Cuál es el orden correcto de la construcción de manera espiritual? ¿Cuáles son los materiales adecuados para construirla? ¿Y quiénes son los constructores? Este pasaje nos enseña esas tres verdades. Tres verdades nos enseñan. Y la primera de ellas la vamos a ver en este momento. La primera, Cristo es el fundamento de la construcción de la iglesia. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia de Dios, le dice Pablo a los Corintios, ha sido levantada sobre una base y sobre un fundamento único que se llama Jesucristo. Esta iglesia no está fundada sobre filosofía platónica, griega, aristotélica, cualquiera que ellos profesaran en ese entonces. Les está diciendo en otras palabras, esta iglesia no está fundada sobre la ley de Moisés, sobre la fe de Abraham, que fueron hombres de Dios, ni mucho menos está fundada sobre la sabiduría de los ilustres romanos. No les dice. Está sobre la base, el fundamento que se llama Jesucristo. En otras palabras, para el proceso de la construcción de la iglesia, les dice, tenemos que tener una base tan sólida, tan fuerte, para que después de esa base echemos los cimientos. Y después de los cimientos, comencemos la construcción del edificio de la iglesia. En unos versículos anteriores ha mencionado, ustedes son el edificio de Dios. Pablo está tomando la imagen de la construcción física para hablar de la construcción espiritual de las iglesias locales. ¿Cómo es que se construyen? Y les dice, la verdad que Jesucristo es el único sólido y poderoso fundamento. Es un fundamento de roca inconmovible. Y sobre esa roca la iglesia echó los cimientos y sobre esos cimientos se está edificando, se está construyendo la iglesia. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ¿sobre qué roca estaba hablando? Sobre él mismo. Porque en el versículo anterior el apóstol Pedro le había respondido la pregunta
que Jesús hizo y quién dicen ustedes que soy yo. ¿Quién soy yo realmente? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó, y yo te digo que tú eres Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, sobre esa declaración de que Él era el Hijo de Dios, sobre esa declaración, sobre Cristo mismo estaría edificando su iglesia. Para los hermanos que vivían en la iglesia de Dios de Corinto, tenía que quedar muy claro que nada se podía construir doctrinalmente de las enseñanzas aparte de Jesucristo. Tenía que ser sobre Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor del Evangelio. Él es el mismo Evangelio y Él es el mismo que sirve de base para la construcción de las iglesias locales. Por eso podemos decir también que Cristo es la base o fundamento del Evangelio. Si quitamos a Cristo del Evangelio no queda nada. Si quitamos a Cristo del Nuevo Testamento no queda nada. Si quitamos a Cristo de la Biblia no nos queda absolutamente nada. Porque el Antiguo Testamento, todo, absolutamente todo, las fiestas más importantes, todas las instrucciones que el Señor les dio al pueblo de Israel, todo, la ley, los escritos y los profetas, todos apuntaban al Mesías. Todo va en cumplimiento de anunciar el cumplimiento de la venida del Mesías. Sin Cristo no tiene razón de ser el Antiguo Testamento. Sin Cristo el Nuevo Testamento desaparecería. Por eso decimos también que Cristo es el fundamento del reino de Dios. El centro del reino de Dios es Jesucristo. Por eso Él pudo decir de muchas maneras que no había otra manera de llegar a Dios. No había otra manera de entrar al reino de Dios si no era a través de Él. No había otra manera de conocer la verdad si no era a través de Él. No había manera de conocer la luz de Dios si no era a través de Él. No había otra manera de poder probar el pan del cielo, el pan divino, el pan de vida, si no era a través de Él. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Es decir, no hay otro camino, el camino. Yo soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso Él pudo decir, yo soy la luz del mundo. No hay otra luz, Él es la luz. Por eso el texto dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre. Jesucristo es el fundamento de la revelación de Dios. Oiga bien, Jesucristo es el fundamento y la máxima revelación de Dios. Si alguien quiere conocer en esta tierra, en este mundo, cómo es Dios, las características de Dios, los atributos de Dios, se encuentran en Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso el texto de Hebreos dice, porque Dios habiéndonos hablado de muchas maneras y de muchas formas, ahora nos habla a través del Hijo. La máxima revelación de Dios, el centro de la revelación de Dios. Dios se reveló al pueblo de Israel con señales y milagros, es correcto. Se reveló a ellos a través de la ley que le dio a Moisés, los 10 mandamientos. Se reveló a ellos por símbolos, figuras, sueños, visiones, por teofanías. Se manifestó y se reveló a Dios por medio de los profetas. Pero cuando Dios se hizo hombre en Jesucristo, se nos reveló prácticamente un cara a cara. Por eso uno de los nombres de Jesucristo era el Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El punto central de la consumación de la salvación es Jesucristo. Por eso Pablo les dice, miren, toda iglesia local, toda la iglesia está fundamentada sobre nuestro Señor Jesucristo. Él es el terreno
Él es un terreno de roca firme. Y luego nosotros, los apóstoles, y él en lo particular, es la segunda verdad, echaron los cimientos espirituales de la iglesia. Ese es el punto número 2. Pablo es entonces el maestro de obra o el arquitecto, perito arquitecto, que echa los cimientos. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Es decir, fue un regalo del Señor, fue un favor de Dios que lo haya escogido a él para ser uno de los apóstoles que echó los cimientos de la iglesia de Cristo. Sobre el fundamento de Cristo, que es la tierra, que es el terreno, que es la roca firme, allí él comenzó a echar los cimientos. Sigamos leyendo. Yo como perito arquitecto puse, aunque la Reina Valera dice aquí, el fundamento realmente está hablando de los cimientos. Otras versiones lo traducen correctamente. Yo como perito arquitecto puse los cimientos encima del fundamento, que es Cristo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo reconoce que la gracia y la misericordia del Señor le habían hecho ser el apóstol a los gentiles para llevar a cabo la obra en la iglesia en Corinto. Pablo utiliza el nombre de perito, arquitecto, que es bueno entender cómo se ve o se oye en griego. ¿Qué significa? Cuando él dice perito, la palabra griega es sophos, quiere decir sabio. Yo soy el sabio arquitecto, pero no sabio según la sabiduría del mundo. Recuérdense que en el capítulo 1, 18 en adelante, y el capítulo 2, en los primeros versículos, habla de la verdadera sabiduría que viene por gracia y por revelación, como un saborear y un experimentar por la fe en el Cristo crucificado. Entonces dice, yo soy un sabio arquitecto, pero es interesante que aprendamos qué significa arquitecto en ese entonces en cuanto a la palabra griega. La palabra arquitecto tiene dos palabras. La primera, arque, que significa regla o diseño o trazo, y tectón, que significa artífice. En otras palabras, el arquitecto era el que trabajaba como artífice la construcción de acuerdo a instrucciones, reglas, trazos y diseños. Algunas versiones traducen esta parte, yo como perito arquitecto, la traducen yo como maestro de obras. Maestro de obra. En ese entonces, la palabra arquitecto y maestro de obra eran sinónimos. Hoy no. En aquel entonces, el maestro de obras era realmente aquel que era un maestro que conocía y entendía perfectamente las reglas y los diseños de cómo se podía construir. Era el especializado, digámoslo así. Hoy se hace una diferencia entre el arquitecto que se gradúa profesionalmente y el maestro de obras que tiene mucha experiencia, que llega a entender los planos, que sabe seguir las instrucciones y que dirige a los albañiles para que construyan. Pero en ese entonces era prácticamente el significado igual a arquitecto. Otra versión, como decía, lo traduce maestro de obra. Y dice que él fue designado por Dios para iniciar echando los cimientos en la iglesia de Corinto. Entonces, cuando él llega a Corinto, lo primero que hace es predicar a Cristo. Y predica al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, al que murió en la cruz, al que perdona nuestros pecados. Y comienza a decir, Cristo es el fundamento de la iglesia. Pero yo voy a echar los cimientos espirituales para que ustedes entiendan cómo deben después de sobreedificar el edificio de la iglesia. Entonces, cuando él echa los cimientos espirituales, está hablando de las doctrinas de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Está hablando de la vida de Cristo, cómo vivió él, cómo se condujo. Está hablando de las enseñanzas de Cristo.
está hablando de la obra de Jesucristo, la obra redentora, la muerte de cruz, la resurrección. Está hablando del Evangelio, las buenas noticias que Cristo trajo. Está hablando de todas esas enseñanzas y todas esas doctrinas importantes que deberían soportar luego las demás cosas que deberían de aprender los demás hermanos, pero los que ya eran convertidos tenían que seguir enseñando. Entonces Pablo dice: yo soy el maestro de obra que eché los cimientos espirituales. Y en el caso de la iglesia de Corinto, le llevó 18 meses. 18 meses estuvo allí poniendo los cimientos espirituales para que todos pudieran estar seguros del mensaje del Evangelio, del mensaje de Cristo. Ahí permaneció 18 meses. Pablo sabía que tenía que recorrer muchas ciudades, además de la de Corinto. Él sabía que el trabajo de él, después de Corinto, e irse a otros lugares, era hacer lo mismo, echar los cimientos espirituales, la doctrina sana de Cristo, las enseñanzas fundamentales del Evangelio. Así en otros lugares estuvo 1 año, en otros 6 meses, en otros 2 años, y lo que hacía él era echar los cimientos espirituales. ¿Sabe? Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles, los 12, habiendo sustituido a Judas, más Pablo, ellos fueron los que echaron los cimientos de la sana doctrina en todas las iglesias de ese entonces. Y esos cimientos espirituales que echaron ahí quedaron registrados en la bendita palabra de Dios. Por eso es que después de que ellos hicieron esa labor, ningún otro predicador, maestro, evangelista, pastor, profeta, apóstol puede echar otra vez cimientos. Aquellos que dicen que tienen una enseñanza nueva, una revelación nueva, aparte de la Escritura, están queriendo echar otros cimientos que realmente ya no pueden echar porque ya fueron echados. Los cimientos espirituales fueron echados por los 12 apóstoles y por Pablo. Ahora, en el Nuevo Testamento está registrado prácticamente esos cimientos. Y sin embargo, el que echó más cimientos espirituales fue el apóstol Pablo, más que los otros 12 apóstoles. Entonces Pablo está muy agradecido con el Señor y le dice: bueno, eso fue por gracia. El Señor me dio el privilegio a mí y yo estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a realizar, echando cimientos espirituales del edificio de la iglesia, del evangelio, de la iglesia local. Y la tercera verdad les dice a los hermanos de Corinto: si la base o el terreno, que es la roca misma, tan sólido como una roca que es Cristo Jesús, es la base del edificio espiritual, si nosotros hemos echado los cimientos como maestros de obra, ustedes los creyentes, les dijo, ustedes los creyentes son los constructores, albañiles de la iglesia de Dios. Mis queridos hermanos, ese es el privilegio que Dios nos ha dado. Nosotros no somos el fundamento. El fundamento es Cristo. Nosotros no somos los que echamos los cimientos espirituales, fueron los apóstoles. Y los cimientos se echan una sola vez. Y en la iglesia de Cristo se echaron una sola vez, por supuesto. Por eso Judas, en la carta de Judas, la penúltima, antes de Apocalipsis, dice que debemos defender con mansedumbre la fe que fue una vez dada a los creyentes, para siempre, una vez, los cimientos espirituales. Y nosotros tenemos entonces el privilegio de ver cómo vamos sobreedificando con el servicio, con la evangelización, con el discipulado, con la enseñanza, con el servicio o diaconía, con cualquier otro servicio que hagamos en la obra del Señor. Nosotros la estamos sobreedificando
las iglesias locales. Mire qué enorme privilegio Dios nos ha dado. El que nosotros participemos en terminar ese edificio espiritual en la iglesia local, eso es maravilloso. Eso es extraordinario. Y es la tercera verdad. Los cristianos, los creyentes después de los apóstoles, somos los albañiles constructores, ¿verdad? Que construyen. Versículos 12 y 15 los vamos a ir leyendo. Los hermanos de la iglesia de Corinto, después de que Pablo partió hacia otras ciudades para seguir echando los cimientos que mencionaba, tenían que seguir edificando sobre esos cimientos. Pero les advirtió que lo tenían que hacer bien. Pablo les dijo, yo los he echado bien. Dios por gracia me llamó, pero yo los he echado bien. Ahora ustedes, yo les demando, ¿verdad? Yo les pido que utilicen excelentes materiales para construir la iglesia, el edificio espiritual. Tiene que hacerlo así, porque dentro de los materiales ustedes van a tener dos opciones: o usan buenos materiales o usan malos materiales. Mis queridos hermanos, en lo físico, las construcciones sabemos que hay materiales de buena calidad, de regular calidad y de mala calidad. Hasta hoy, en pleno siglo XXI, en muchas construcciones se usa material de regular calidad, otros de mala calidad. Edificios, construcciones en el mundo entero, de edificios modernos y de países desarrollados, se han caído las construcciones porque no soportaron el peso, porque fue mal diseñado, fue un mal fundamento, o era un mal terreno, no le echaron bien los cimientos, no calcularon los materiales, usaron malos materiales y cuando entró la gente se desplomó. Decenas de casos hay en el mundo entero donde edificios, salones, construcciones se han derrumbado por estar mal construidas, precisamente por usar malos materiales. Eso nos recuerda un poco a los que vivimos el terremoto del año 76, que en ese entonces todas las construcciones, principalmente en los departamentos de Guatemala, en un 95, 96, 98%, todas estaban construidos con malos materiales o construidas con malos materiales, construidas con adobe. No tenían columnas de cemento ni hierro. Se hacía un cimiento no tan profundo y lo que se echaba al final allí era el mismo adobe y otras cositas. Para afirmarlo un poco le echaban paja para fabricar el adobe. Y normalmente los cimientos era un adobe horizontal y luego a veces levantaban las paredes con el adobe que le decía de canto, así como vertical. Y en lugar de columnas y en lugar de hierro y en lugar de cemento, lo que usaban para sostener eran algunos alambres. Imagínense, así estaban construidas algunas casas. Otras que las paredes eran más anchas, de todas maneras eran de adobe. ¿Qué pasó cuando vino el terremoto? Prácticamente todas las construcciones de adobe se derrumbaron todas, quedaron algunos pedazos de paredes o quedaron totalmente dañadas. En lo espiritual, dice Pablo, no podemos darnos el lujo y ustedes no deben de construir con malos materiales, porque su obra también va a ser probada cuando vayamos con Jesucristo y todos los que somos salvos estemos allí. Nuestras obras van a ser probadas con los materiales que trabajamos. Los materiales de la obra, primero les dice, hay buenos materiales. Y él utiliza y menciona 3 que son de buena calidad y 3 que son malísimos y ni siquiera se pudieran usar en una construcción. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Ok, dejémoslo ahí, vamos a verlo después. Le dice 3 materiales buenos, 3 malos. El oro.
Él utiliza el oro ahí como un símbolo de que para edificar y construir espiritualmente una iglesia local, la iglesia del Señor, hay que construirla en santidad. Amén. En santidad. El oro está hablando de santidad. La plata está hablando de pureza. Las piedras preciosas de la belleza que se merece el Señor, de hacerlo para la gloria de Dios. Cuando ustedes están trabajando en cualquiera de las áreas de la iglesia para edificar, si unos enseñan, si otros discipulan, quise decir, si otros evangelizan, si otros cuidan, si otros bautizan, si otros, todo lo que ustedes hagan, si lo están haciendo en santidad, están edificando con oro. Si lo hacen con plata, lo están edificando con pureza. Si lo están haciendo con amor y para la gloria de Dios, están usando las piedras preciosas. Pero aquellos que utilicen estos materiales, y menciona los otros tres: heno, hojarasca, madera, heno, hojarasca. Estos materiales, los primeros dos, realmente no se utilizan en una construcción. Pero ¿por qué lo menciona el apóstol Pablo? ¿El heno qué es? Es pura paja. El heno es forraje. ¿Se podrá construir algo con forraje? ¿Con paja? ¿Algo que dure? Imposible. ¿Será posible construir con hojarasca? ¿Qué es hojarasca? Son como hojas secas. ¿Se podrá construir algo que valga la pena con hojas secas? No se construye nada. Por eso Pablo lo lleva hasta la expresión más baja. No se construye ni una trampa para ratones con hojarasca ni con heno. No se construye eso, ni siquiera eso. Entonces Pablo está diciendo que estos materiales simbolizan la falsedad, la pecaminosidad, la hipocresía, el egoísmo. Todo lo que es humano y es carnal es paja, es forraje. Si alguien está trabajando, sirviendo en la obra del Señor, pero no lo hace en santidad, lo está haciendo en pecaminosidad. Si no lo hace de corazón, lo está haciendo de mala gana. Si no lo hace sinceramente, lo está haciendo con hipocresía. Entonces, lo está construyendo con heno. La hojarasca significa también algo puramente humano, algo inservible, con fuerzas humanas. Es un activismo inservible. Si alguien parece ser que es un poco más sólido en lo que hace y está construyendo porque está sirviendo en la obra, construyendo, edificando, pero lo hace con madera, aunque esta sí se utiliza en las construcciones o en algunas construcciones, no en lo esencial, pero se utiliza, realmente será probada con fuego. Entonces la madera no resiste el fuego. Aquí la madera simboliza aquellos trabajos un poco mejor hechos, pero con fuerza humana, con carne humana. Ahí no hay nada del Espíritu Santo. Ahí no hay nada del poder del Señor. Ahí no hay absolutamente nada duradero. Por eso es que tendrá que ser probadas las construcciones con los materiales que estamos construyendo. Eso les dijo Pablo a los Corintios, y el Señor nos recuerda y nos dice a nosotros hoy: bueno, por gracia te he salvado, por gracia te he llamado, por gracia estás sirviendo, por gracia puedes hacer algo. Dentro del reino tienes una función. Muy bien, pero lo que estás haciendo, ¿cómo lo estás haciendo? Revisa, piensa, porque lo que estás haciendo ahorita ante los ojos de los hombres puede ser bueno, puede aparentar que es bueno, pero un día realmente se va a probar todo lo que hiciste allá, si realmente lo construiste con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno,
hojarasca. Es lo que dice el versículo 13, será probada. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, el día en el que el Señor llame a su iglesia, venga por ella, tengamos la fiesta, las bodas del Cordero, la cena del Cordero, y también tengamos la premiación, ahí donde todos los creyentes seremos premiados o no seremos premiados de acuerdo a lo que hicimos con lo que edificamos. Ese día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Qué fuego? El fuego de la santidad de Cristo. Dice Apocalipsis que cuando describen al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, dice que sus ojos son como llama de fuego. Es decir, todo lo purifica, su vista, todo lo ve puro y todo lo purifica y todo es capaz de probarlo con ese fuego. Él conoce las intenciones más profundas del corazón y en ese día será revelado. Ahí serán probadas las obras en el fuego. Así que es una figura de lo que se realiza humanamente. Por un lado, si se queman o si se realiza en el poder y la santidad de Cristo, permanecerá. La buena obra de los albañiles, constructores, será recompensada. Los cristianos constructores que solidifiquen con oro, plata y piedras preciosas serán recompensados con premios y galardones. Cuando la Biblia habla de premios, galardones y recompensas en el reino, son premios tan hermosos y tan valiosos que un día vamos a predicar una serie sobre eso para entender qué realmente es el premio que se nos va a dar, la recompensa o el galardón. Cuando hablamos del reino de Cristo y Él como Rey, todos los que estemos con Él, fíjense pues, hay diferencia entre lo que es la salvación y participar del reino de Cristo. En el reino de Cristo, unos tendrán una participación activa, los que construyan con buenos materiales, y tendrán a su cargo privilegios de dirección, instrucción, incluso de juzgar. Los otros serán salvos, así como por fuego, pero no tendrán esa participación en el reino de Cristo. No hay que confundir el reino, participar del reino de Dios, con las recompensas, con la salvación. La salvación es gratuita. Los galardones es por el trabajo. Los premios son por el servicio. Las recompensas son por la buena edificación que estamos haciendo sobre los cimientos que echaron los apóstoles, sobre la base y el fundamento que es Cristo Jesús. Cuando los apóstoles, comenzando con Pedro, le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, nosotros hemos dejado todo. Aunque algunos cuando dicen todo realmente no habían dejado mucho, pero lo dejaron, lo poco que tenían lo dejaron todo, ¿verdad? Hemos dejado todo, hemos dejado familia, hemos dejado las redes rotas, pero las dejamos, Señor. Dejamos nuestros barcos, dejamos familia, te hemos seguido los 3 años y medio. ¿Qué tendremos? Y Él les habla de las recompensas, les habla de unas recompensas aquí en la tierra, pero también les dice otras recompensas. Dice, ustedes se les dará por haber dejado, por haber hecho eso, se les recompensará porque a unos se les dará 10 naciones para que las gobiernen. A otros se les dará tantas naciones para que las dirijan. Ustedes lo van a hacer. Qué recompensa tan extraordinaria reinar con Cristo y gobernar con Cristo, estar cerca de Él. Cuando el texto dice, Pablo dice que la iglesia debe buscar la rectitud, la santidad, la sabiduría, le dice, recuérdense que ustedes van a juzgar a los ángeles, dice. ¿No le parece extraordinario eso? Van a juzgar a los ángeles caídos, ustedes.
pero está hablando de aquellos que buscan la santidad y que sobreedifican con los materiales correctos. Y en otra parte le dice, y ustedes mismos juzgarán a las naciones. Pero se está refiriendo a los creyentes que reciben la recompensa. Entonces, ¿le gustaría a usted participar del reino de Dios de manera activa? ¿Verdad que sería hermosísimo? Si hoy en el mundo se alegran, en las naciones se alegran cuando alguien está gobernando y reinando en este mundo, que al final es nada comparado con lo que el Señor va a reinar en el universo entero. Pero aquellos que sobreedifiquen con los materiales correctos recibirán recompensa, recibirán galardón. La mala obra se perderá, versículo 15. O la buena obra, regresemos al 14, permanecerá. Versículo 14. Si permaneciera la obra después de que es probada por el fuego, de alguno que sobreedificó recibirá recompensa, no salvación, ya la tiene, es gratis, por la fe, es gratis. Recibirá recompensa, y parte de la recompensa es reinar con Cristo, delegado el Señor para que podamos reinar con Él, dirigir con Él y juzgar con Él. Pero la mala obra de los edificadores se perderá, no habrá recompensa. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, ¿por qué se va a quemar? Porque fue construida con heno, madera, heno, hojarasca. Él sufrirá pérdida. La pérdida de poder disfrutar un rango de dirección y reino con Cristo Jesús. Yo sé que esto los pudo haber dejado un poquito así como inquietos ahorita, pero vamos a tener una serie sobre escatología y vamos a ver esta parte. Pero lo que les anticipo es eso. La salvación es gratuita, pero los galardones y recompensas es por el servicio y el trabajo que se hace en la obra del Señor. La obra mala sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, fíjese bien la diferencia, salvo recompensa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Los hermanos constructores que sobreedificaron con madera, heno y hojarasca sobre los cimientos espirituales que echó Pablo y que echan los siervos de Dios, sufrirán pérdida de las obras que ellos creyeron que eran buenas. No quedará nada. Pero serán salvos. Todos los que somos cristianos, nacidos de nuevo, somos constructores de la iglesia del Señor, de la iglesia local. Vamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Todos seremos salvos, todos somos salvos, la salvación no se pierde. Este es un versículo donde nos reafirma eso, la salvación no se pierde. Lo que se puede perder es la recompensa porque se trabajó mal. Entonces, todos los albañiles, obreros, cristianos, seremos salvos. Unos con recompensa y otros sin recompensa. ¿En qué grupo quiere estar usted? ¿En los que tienen recompensa? ¿O en los que no tienen recompensa? Yo quiero estar en los que tienen recompensa. Yo anhelo estar ahí. Anhelo estar ahí. Que Dios nos ayude. Él quiere ayudarnos, por supuesto. Él nos da todo lo que necesitamos. Nos da el poder de su Espíritu Santo. Nos da el poder de Jesucristo. Nos da su palabra. Nos da todo, absolutamente todo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer y tomar la decisión de construir con oro, plata y piedras preciosas. Ya hay un ejemplo terrenal ahí en la Biblia. Cuando Salomón construyó el templo, uno de los materiales que estaban dentro del templo era precisamente oro.
Prácticamente estaba forrado de oro el santuario que construyó. Tenía plata en abundancia y estaba adornado con muchas piedras preciosas que describe por nombre. Y al Señor y a Dios le agradó tanto ese santuario, porque lo hizo Salomón con todo el corazón y lo hizo con lo mejor que pudo hacerlo, que la gloria de Dios descendió sobre ese santuario. Y la expresión extraordinaria: oh Señor, los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, y tú has en tu misericordia querido mostrar tu gloria en este santuario. Qué maravilloso, qué extraordinario, qué gloria la que ellos vieron. Así que Pablo les dice a los corintios: hermanos, ninguna iglesia en ninguna parte del mundo puede construirse fuera de Cristo. Es sobre Cristo, su palabra, su vida, su enseñanza y su obra que la iglesia local se levanta. Ahí se funda. Sobre sus enseñanzas, sobre sus doctrinas, sobre su vida, sobre su muerte, sobre su resurrección. Y Pablo le dice: yo no escogí ser un perito arquitecto, un maestro de obras. El Señor por gracia me llamó a mí y también a los apóstoles. Así que nosotros hemos echado los cimientos. Así que ustedes, hermanos, dice a los de Corinto, ustedes edifiquen, porque el privilegio que ustedes tienen también es grande. La iglesia no se puede quedar solo con los cimientos. Son importantes, pero no se puede quedar con los cimientos. La iglesia tiene que ser un edificio terminado espiritualmente. Y ustedes son parte para edificar esa iglesia. Con los dones. Precisamente los dones dice para edificar a la iglesia, para construir, para que crezca ese edificio. No menosprecien. Claro, cuando dice Pablo, yo soy perito arquitecto y ustedes son los albañiles, como que suena que la posición es así como, estás más alto. Al final, realmente el privilegio de construir es hermoso también, porque Pablo echa los cimientos, pero y nosotros tenemos que construir el resto. Pónganse de pie. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor con todo nuestro corazón. Y yo pido al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que veamos la grandeza, la bendición enorme que se nos ha concedido. Somos los constructores que Dios ha escogido y ha llamado para edificar el edificio espiritual de la iglesia. Señor, aquí están nuestras vidas. Tú nos diste la salvación. Tú perdonaste nuestros pecados. Nos llamaste a ser un pueblo santo. Nos adquiriste. Nos hiciste un reino de sacerdotes y sacerdotisas. Y nos llamaste para anunciar las virtudes tuyas. Nos llamaste, Padre, para que evangelicemos, para que prediquemos, para que enseñemos, para que discipulemos, para que sirvamos, para que hagamos el servicio a los demás en cualquier área de la iglesia local. Señor, somos parte de la iglesia. Lo vas a enseñar más adelante, Padre, en esta misma carta, que somos un cuerpo, que cada uno tiene su función. Señor, gracias porque nos has llamado a ser constructores espirituales. Es por el poder de tu Espíritu Santo que podemos hacerlo con santidad, que lo podemos hacer con integridad, con rectitud, llenos del Espíritu, que lo hagamos de buena gana, con gozo, con alegría. Señor, por pequeña que sea la tarea que nos encomendaste, debemos de hacerla con excelencia, con oro, santidad, con plata, pureza, con piedras preciosas, que lo hagamos para la gloria y la belleza tuya, la grandeza tuya.
No nos permita, Señor, servir, trabajar, vivir una vida espiritual que sea heno, que sea hojarasca, que sea madera. Seremos salvos, pero toda esa obra se quemará. No tendremos recompensa. Señor, anhelamos en tu reino estar más cerca de ti. Señor, hay posiciones en el reino como premios. Eso lo enseña el pasaje cuando Jesús le dice a aquella mujer que pedía que sus hijos uno estuviera a la derecha y otro a la izquierda. Le dijo: mujer, eso ya ha sido concedido por el Padre, a quienes Él se lo ha dado. Nos demuestra, Señor, que hay posiciones y rangos cuando los apóstoles dicen: ustedes que han dejado todo y que lo han hecho por amor y lo han hecho con todo su corazón. Unos reinarán sobre 12 naciones, sobre 10, otros sobre 5, de acuerdo a cómo trabajaron y cómo se esforzaron. Padre, gracias porque la salvación es gratuita. Si no hay premio ni recompensa, gracias a Dios que no se pierde la salvación. Te amamos, Señor. Pero eso no nos debe inducir a la indiferencia, a la indolencia. Señor, en lo poco o lo mucho que estemos sirviendo, en lo público y en lo privado, que podamos vivir de manera santa, íntegra, recta, pura. Y así estaremos construyendo. Cuando oramos y cuando intercedemos por otros, estamos construyendo y edificando la iglesia. Te amamos, Señor. Gracias por ese privilegio. Y te bendecimos con todo nuestro corazón. Que esto no nos desanime, sino que nos anime. Así como Pablo les dice a ustedes: construyan, edifiquen. Ustedes van a sobreedificar lo que nosotros ya hicimos en los cimientos. Pero cuiden cómo van a sobreedificar. Háganlo con buenos materiales. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Al final, Señor, tú te encargarás que la iglesia permanezca hasta tu venida. Así lo dice tu palabra. Tú mismo lo dijiste. Y ni las puertas del infierno de muerte, del Hades, prevalecerán contra mi iglesia. Y tú dijiste que presentarías a tu iglesia sin mancha y sin arruga, perfecta. Señor, que estemos incluidos ahí, como buenos edificadores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, así sea. Si hubiera aquí alguna persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, que no es salva, que no tiene la vida eterna ni el perdón de sus pecados, y si muriera hoy, sabe que no iría al cielo, el Señor le da la oportunidad para entregar su vida hoy a Jesucristo y confiar en Él. Si hay aquí alguna persona que por mucho tiempo se alejó del Señor, pero hoy está aquí y se quiere reconciliar, porque Dios quiere que se reconcilie, hagan conmigo esta oración, por favor. Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Gracias por traerme hoy aquí. Gracias por darme otra oportunidad. No quiero despreciarla. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi vida pecaminosa, de vivir lejos de ti, de desobedecer los mandamientos tuyos. Me arrepiento, Señor. Te pido perdón. Me convierto a ti, me vuelvo a ti y te pido que me salves. Entra a mi vida. Hoy creo que resucitaste entre los muertos, Señor Jesús. Hoy te confieso como mi Señor y te recibo como mi Salvador personal.
Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén.